Dios les bendiga a mis amados hermanos y amigos que pueden estar escuchando por estos medios. Bendiciones de lo alto. Le habla a su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Y es por eso pues que estamos por acá para compartir la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan. Vamos a leer el capítulo 14, verso 27. Y leemos la poderosa palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Y dice así la letra: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, ya que es una promesa poderosa que nos da nuestro Señor Jesucristo. Su paz, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos porque tú eres el creador de todas las cosas, Señor. Y la bendición que tú nos has dado, Señor, de poder gozar de esta vida, Señor, y de todas las cosas que tú creaste para que las disfrutemos, Señor. Así que es necesario que nosotros disfrutemos todas estas cosas en paz, en armonía, en tranquilidad. Una paz, Señor, mi Dios amado, que no tiene el mundo, que no goza el mundo. Una paz, Señor, que cada día se ve más quebrantada y los seres humanos cada día van más turbados, Señor. Pero tú nos dices en tu palabra que tú no dejas tu paz, que tú nos las das, Señor, mi Dios amado, y que no es pasajera, Padre. Gracias te damos por medio de tu Hijo, mi Dios amado, que nos da esta gran promesa, Señor. Darnos su paz, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Bueno, amados hermanos y amigos, cuando vemos circunstancias en este mundo difíciles en medio de la tierra, todo pues podemos escuchar por los medios de comunicación cómo las noticias nos hablan de guerra, de dificultades atmosféricas, contaminación, enfermedades, virus, pandemia y una serie de circunstancias donde los seres humanos cada día más van en agonía, con desesperanza, pero nosotros debemos confiar en las promesas de nuestro Dios, pero estas promesas son en Cristo. Y por eso traigo por acá este mensaje. Cristo trajo las promesas. Nuestro amado hermano apóstol Pablo, después de nosotros haber leído esta escritura que nos deja Cristo en su evangelio, dado por nuestro amado hermano Juan en este capítulo 14 sobre la paz. Muchos pues anhelamos la paz, pero ¿cómo tener paz en medio de un mundo de caos, en medio de un mundo que está inmerso en la mentira? Y el Señor Jesucristo dice que esta paz que Él nos deja no es pasajera, no es como la que el mundo da. Dice acá el apóstol Pablo en 2 capítulo 1, verso 19 al 22. Dice así el apóstol Pablo a los Corintios: Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para que la gloria de Dios y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, una de las promesas que el apóstol Pablo le está hablando a los corintios es que Dios le dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a nuestros corazones para darnos todas las promesas que Cristo nos dejó, para que nosotros la vivamos, no solamente para que la leamos, la escuchemos, sino para que la disfrutemos. De manera que el Espíritu Santo es quien nos hace disfrutar todas las cosas que Dios nos ha dado en paz. Entonces, ¿cómo nosotros
escuchando y viendo todas estas noticias por medios de comunicaciones y saliendo de la boca. Y es el tema que nosotros podemos ver cuando nos reunimos en medio de muchas personas, cómo nosotros podemos estar en paz. Entonces el apóstol Pablo también le está diciendo a los corintios, que también se encontraban en una situación crítica. Para aquel entonces el gobierno romano estaba dándole muerte a los cristianos, habían guerra, rumores de guerra. El apóstol le dice a los corintios que todas las promesas de Dios son en el sí, en el amén. Entonces, todos aquellos que quieran gozar de las promesas de Dios, y es muy bonito cuando nosotros nos dicen, Dios te bendiga, el Señor te dé una bendición, bendiciones. Esas bendiciones la queremos, la creemos. Bueno, aquellos que quieran estas bendiciones tienen que saber que estas bendiciones son en Él. Sí, amén, en Cristo. Dice, por medio de nosotros, por eso que nosotros predicamos este evangelio, porque aquellas personas que no tienen a Cristo tienen que escuchar la palabra de Cristo, tienen que escuchar la palabra de Dios. Y dice, para la gloria de Dios, para que vivan para la gloria de Dios. Y dice, y en Él que nos confirma con vosotros en Cristo. Entonces, hay ciertas promesas que se le dieron al pueblo de Israel también, que en aquellos tiempos estaban esperando la paz. Y fíjese, pues, tanto que ellos estaban esperando esa paz, y el príncipe de paz y el que iba a dar la paz llegó en medio de ellos y le prometió la paz. Pero dice la palabra de Dios que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese, hijos de Dios, pero fue prometido. En Isaías capítulo 9, verso 6 y verso 7 se le dio una grandísima promesa al pueblo de Israel, ya que ellos fueron escogidos. Y dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Qué promesas tan maravillosas que nosotros encontramos acá en la Escritura. Y es una promesa universal. La paz no tendrá límite. Y dice bien claro que es el príncipe de paz, Padre eterno, Dios fuerte. Fíjese todas las promesas que Dios nos da en Él. Por eso que el apóstol Pablo le dice a los corintios que todas las promesas son en Él. Este niño es Cristo Jesús, que fue prometido. Ya nosotros sabemos que ya Cristo no es niño, como muchas personas hoy en día quieren hablar sobre el niño Jesús o creer en el niño Jesús. De cierto, podemos ver que cada año las personas celebran el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y muchos pues lo cargan hasta colgado en una cadena como un niño. Pero sabemos que Jesús creció, murió y resucitó. Ahora está a la diestra del Padre. Y Él también, Dios nos promete también el Espíritu Santo. Es una promesa que nosotros podemos conseguir también en el libro de Joel 2, 28, 29. Porque ¿cómo nosotros vamos a gozar de estas promesas si Jesús prometió la paz y se fue? ¿Por qué no se quedó Jesús acá a pelear y combatir cuerpo a cuerpo con los romanos? Porque también Jesús trajo la paz para los romanos, cosas que no entendían, pues no entendió el pueblo judío, porque ellos se veían que estaban oprimidos, presos y esclavos. Fíjese que el pueblo judío gozó en un tiempo de paz por medio de el rey David, pero esta paz fue pasajera, porque David murió, luego llegó su hijo Salomón, gozaron de una paz también, pero luego por su pecado y su maldad fueron cautivos a Babilonia. Luego Dios le dio otra vez una paz, pero entonces vemos que cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, ellos estaban bajo un régimen que era el régimen de los romanos. Pero entonces, ¿cómo venía esta paz a cada uno de los judíos y de aquellos que iban a creer en el Mesías? Fíjese lo que dice Joel 2, 28, 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas.
vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Entonces, el mundo siempre ha estado sumergido en guerra, en violencia, en desastre, pero eso tiene un trasfondo espiritual. Potestades demoníacas que atacan el hombre y que lo controlan por medio del pecado, porque el hombre tiene su problema. Si nosotros hiciéramos una encuesta y preguntáramos a muchos seres humanos, ¿cuál es tu problema? Dirían, bueno, la economía, que se arregle el problema en Ucrania, que termine el problema de la pandemia, que, bueno, mi problema es mi esposo, mi esposa, porque tengo muchos problemas con él. Mi problema es mi hijo, pero en sí, el gran problema del hombre es el pecado. Y el Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y le dijo a los judíos, vosotros estáis esclavos es del pecado. Y acá el Señor Jesucristo promete el Espíritu Santo, promesa que vio el pueblo de Israel cumplida en Cristo Jesús, pero la gozaron aquellos que creyeron en él. Pedro en Hechos capítulo 2, versos 14 y 18, una vez que ellos estaban en el Pentecostés y Jesucristo fue ascendido a los cielos, ellos esperaron la promesa del Padre que le dijo Cristo, no se vayan de Jerusalén, porque viene la promesa del Padre, esta que acabamos de leer en Joel. Entonces todas las promesas son en Él, en Cristo Jesús. Sí, amén. Dice así la escritura en Hechos 2, del verso 14 hasta el 18. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esto es hablando acerca del Espíritu Santo que se le había derramado a ellos. Empezaron a hablar en lengua, empezaron a profetizar, a hablar las maravillas de Dios, pero esta promesa la recibieron ellos porque ellos creyeron en Jesús, en el Mesías. Mientras muchos lo rechazaron, ellos le creyeron, y una vez que Él resucitó, los buscó y ellos creyeron a la promesa que Jesús le estaba dando, que Él era quien Dios había escogido para que estas promesas fuesen una realidad. Fíjese lo que estamos leyendo, Isaías 9, donde el Señor promete una paz que no tendrá límite, promete un reino que no tendrá fin. Dice aquí, la paz no tendrá límite sobre el trono de David. Promete pues que se va a sentar sobre el trono de David y promete que viene de ahí, de ese linaje. Entonces, hay una profecía también que se le dio a María. Cuando nosotros vemos acá su nombre admirable, dice, el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Fíjese cómo las profecías ya se van cumpliendo. El ángel Gabriel viene en el sexto mes, enviado por Dios a una virgen. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 1, verso 26. Entonces, si nosotros leemos la profecía de Isaías, dice que le dará el trono de David su padre, dice aquí. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. Entonces, esto es hablando acerca del Mesías. Entonces, cuando leemos la palabra que ya estamos leyendo acá en Lucas, dice que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una virgen en Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y dice así, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel
en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que su salutación sería esta. ¿Qué salutación sería esta? Pensaba María. Entonces fíjense lo que dice acá. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y fíjese lo que dice aquí: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. La misma profecía que encontramos en Isaías capítulo 9, verso 6, verso 7, se la está declarando el ángel a María para ellos. Y es una profecía que no tendrá límite, no será para ellos nada más, porque nosotros hoy en día hemos creído en el Señor, no pertenecemos a la nación judía y estamos gozando de la paz de Cristo, aquellos que hemos creído en Él. Y fíjese lo que dice sobre Jesús: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob. El apóstol Pedro, entonces nosotros acabamos de leer que Pedro dice que esto es lo que ha dicho el profeta Joel. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Dice el apóstol Pedro, cuando leímos que estas personas no estaban ebrias y no estaban pues eh, llenos de mosto, porque era lo que pensaban las personas que escucharon hablar en otras lenguas a los judíos en aquel entonces. Dice: porque esto no estáis ebrio como vosotros suponéis, pues esta es la hora tercera del día. Dice el apóstol Pedro ahora: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Es lo dicho por el profeta Joel. O sea, el Pedro le está diciendo: estamos viendo esta profecía cumplida del profeta Joel. Pero entonces, ¿dónde está esta profecía cumplida también sobre María, que se le dio esta profecía, que el ángel le dice que le dará el trono de David su padre, que él reinará, él será el rey? En este mismo relato, el apóstol Pedro le dice a los judíos que esa profecía también se cumplió. El apóstol Pedro luego sigue su discurso en este mismo capítulo de Hechos, capítulo 2 de Hechos, del verso 25 en adelante. Leímos del verso 14 al 18, pero del 25 en adelante es una profecía muy poderosa que se le fue prometido al pueblo de Israel, que del trono de David se iba a levantar el Mesías y iba pues a reinar. De manera pues que esta profecía se cumplió, porque es un reino espiritual que hoy en día lo gozan aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo. Por eso que comencé con una palabra muy poderosa: la paz que Jesucristo nos da. Y luego leí Corintios, donde dice que todas las promesas son en Él, sí, amén. Y fíjese lo que dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 del verso 25 en adelante. Dice así: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Ahora, fíjense lo que está diciendo acá el apóstol Pedro. Está hablando una profecía acerca de Jesús, que su santo no vería corrupción, que no dejaría su cuerpo en el Hades. Y ellos lo vieron. Jesucristo, antes de irse, le dijo a ellos: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Y esa es la promesa que ellos recibieron: el Espíritu Santo.
Entonces está diciendo, ¿por qué dice esto de David? Porque dice, eh, porque David dice de él. ¿De quién de él? De Cristo. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido, por lo cual el corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Entonces dice aquí que ellos de David, ahí está el sepulcro de David. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Entonces, ¿de quién estaba hablando David? ¿De quién estaba profetizando David? Pues del Mesías, que el Mesías iba a morir, pero iba a resucitar. Dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Ahora, no en el trono de David, sino en el trono que le pertenece al Mesías. Dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Entonces nosotros podemos ver que Pedro está diciéndole a los judíos que esta promesa está cumplida. Y dice así, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. O sea que la palabra que leímos ahorita es una palabra sobre la resurrección de Cristo. Y dice así, que su alma no fue dejada en el Hades, o sea, en el lugar de muerto, en el Seol. El alma no fue dejada ahí en el Hades, en el lugar de muerto, dice. Ni su carne vio corrupción. Esto es lo que se cumplió en Cristo. Ni su carne vio corrupción. El apóstol Pedro le está explicando a estas personas que vieron que se le derramó Dios el Espíritu Santo y están hablando en otras lenguas, están haciendo maravillas, milagros, y las personas que son de otras nacionalidades estaban escuchando el Evangelio, cada uno en su propia lengua, vieron las maravillas de Dios, vieron las promesas de Dios en él, sí, amén, en Cristo, los que habían creído en él. Dice ahora el apóstol Pedro a los judíos que estaban ahí para ese entonces, a este Jesús resucitó Dios, de la cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vosotros que veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mí, Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Allí está, el apóstol Pedro le está dando a entender a los judíos que David no subió a los cielos, que quien subió a los cielos es el Cristo y se sentó a la diestra de Dios. Se sentó, él lo sigue explicando, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quiénes son los enemigos? Todos los seres humanos son enemigos de Dios, porque dice la Escritura que la carne no se sujeta a Dios ni tampoco puede. De manera que todos aquellos que quieren la paz y están esperando la paz en este mundo, van a estar siempre frustrados, ni tendrán ellos paz así este mundo esté en paz. Fíjense que pasan la guerra, pasa la pandemia y los seres humanos siguen sin paz. Pero nosotros tenemos promesas grandísimas, poderosas en el Señor, que si nosotros tenemos al Señor, ahora nosotros estamos en paz con Dios, porque éramos enemigos de Dios. Pero ahora que tenemos la promesa del Espíritu, Dios nos hace un corazón nuevo y tenemos la paz de Dios. Dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yo era un enemigo de Dios. Yo no creía en Dios. Yo creía en Dios a mi manera hasta que yo acepté al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Ahora yo sé que este mundo no me va a dar la paz, porque yo le creo al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Si yo digo y profeso creer en Cristo, pues yo voy a creer en Cristo. Yo no estoy esperando que la ONU
que los países se reúnan, que lleguen a un acuerdo para que esto me den la paz. No, porque ya yo tengo la paz de Dios. No estoy preocupado porque el Señor Jesucristo dice que nosotros no pereceremos y que si nosotros morimos, las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, porque Él vendrá y también nos resucitará. Y luego que nosotros salgamos de este cuerpo, el Señor seguirá siendo nuestro sustentador y seguirá dándonos la paz. Aquellos que no crean en el Señor Jesucristo seguirán siendo enemigos de Él y serán condenados. Jamás tendrán paz. Por eso que hoy en día está la oportunidad que mientras estemos respirando, estemos vivos, tenemos que aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador para gozar de estas promesas, tener esta paz. Y dice el apóstol Pedro así, pues ciertísimamente, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Ahora está hablando a toda la nación. Está dando un mensaje universal a toda la nación y a todo el mundo, porque las profecías fueron dadas a la nación de Israel para que el Mesías, su bendición, fuera para toda la familia de la tierra. Fue la promesa que se le dio a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. O sea que esta bendición se iba a derramar en Jerusalén, en Israel, porque Jesucristo murió en Jerusalén. Y entonces todas estas promesas se cumplieron en él. Entonces dice aquí, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí está, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Cuando Pedro le dice todas estas cosas, ellos creen a la palabra y se sienten perdidos, porque la única esperanza de tener su paz, la única esperanza de su salvación, ellos pensaron, la destruimos porque matamos al Señor, matamos al que nos venía a dar la paz, matamos al que venía a darnos la salvación. ¿Qué haremos entonces? Dicen ellos se encuentran sin esperanza, se encuentran sin salvación, porque ellos mismos están viendo que le dieron muerte al Mesías. Entonces es como que usted se encuentre en medio de un desierto y usted no tenga sed y alguien le dé una botella de agua y después usted dice, bueno, quizás estoy cerca de donde voy a llegar, y bota todo el agua, pero después se ve perdido. ¿Qué hago ahora que no tengo el agua? ¿Qué hago ahora? Dijeron los judíos, que hemos matado a Cristo. ¿Cómo nosotros gozaremos de las promesas si ya Jesucristo se fue, no está, murió, resucitó y se fue lejos? ¿Cómo hacemos para hablar con Él? Fíjese la respuesta que le da Pedro. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está la promesa que nosotros leímos en Joel 2:28, que se le derramaría el Espíritu sobre toda carne. Ahora los apóstoles la habían recibido, pero también eran para ellos. Y él le dice: esta promesa es para ustedes. Pero ellos no sabían cómo recibirla. ¿Qué haremos? Y eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que venía predicando el reino de Dios. Arrepentíos y convertíos, y se borrarán vuestros pecados. Es el mismo mensaje que el Espíritu Santo estaba dando por medio de Jesucristo, ahora lo está dando por medio de Pedro. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Usted, amado amigo, usted no tiene a Cristo, no lo ha recibido, quiere el Espíritu Santo, quiere las promesas, quiere paz, quiere bendiciones, pues tiene que arrepentirse y aceptar a Cristo. Y dice, y fíjese lo que dice: porque para vosotros es la promesa, primeramente para ellos, porque ellos fueron escogidos por medio de Abraham, para que ahí llegase la promesa, y la promesa era el Mesías. Pero el Mesías traía las promesas, porque para vosotros es la promesa. O sea, que Cristo vino para ellos. Y dice: y para vuestros hijos, y para todos los que estéis lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amado amigo, Dios te está llamando. Amado amigo, Dios te está haciendo un llamado. Nosotros, los que predicamos el Evangelio, ya nosotros
aceptamos este llamado, aceptamos a Jesucristo, creímos en Él. Y la palabra de Dios es poderosa, porque esta promesa se le hizo a los judíos y es una promesa que era de bendición para todas las naciones. En el capítulo 9 y capítulo 12 del libro de Génesis encontramos estas promesas donde a Abraham se le dice que en ti bendeciré yo a todas las naciones. Luego le vuelve a dar una promesa que dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa simiente, o sea, ese linaje es Cristo. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Pero después dice, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Así que los que hemos sido llamados y hemos aceptado este llamado a Jesucristo, quien es la promesa, estamos gozando pues de todas sus bendiciones. Amado amigo, entonces no te quedes lejos, no te quedes lejos de Dios. Si tú estás esperando recibir bendiciones por medio de este mundo, por medio de algunas alianzas humanas, por medio de algunos tratados humanos, por medio de que se pongan de acuerdo y tengan la paz, estás perdiendo tu tiempo. Porque solamente la paz la da Cristo. Esta promesa la da el Señor. Y Juan capítulo 10, verso 27 en adelante dice así, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Otra promesa que nos da el Señor, vida eterna. Y no perecerán jamás. Entonces, por eso que nosotros le creemos a Dios, haya guerra, venga lo que venga, nosotros no pereceremos jamás. Y dice, ni nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Y dice, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ahí está, nosotros podemos ver que en una de las promesas que leímos en el libro de Isaías, dice así, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién se habla ahí? Del Mesías. ¿Qué es lo que está hablando aquí el Mesías en carne al pueblo judío? Porque dice que él es la promesa y la promesa llegó ahí. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Él está hablando que el Padre es mayor que todo, pero después dice, yo y el Padre uno somos. De manera pues que se cumple la palabra Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte. Esto es hablando acerca del Mesías. Por eso que él dice, nadie viene al Padre si no es por mí. De manera que él dijo también, mi Padre está en mí. Entonces, por medio de Jesucristo tenemos al Padre, tenemos un Padre. Y Él nos dio esta promesa de llegar al Padre. Y yo y el Padre, uno somos. No son dos personas, uno somos. Ahí está. Entonces, creyendo en Cristo, tenemos al Padre, tenemos ese Padre. No que Jesucristo, ahí le está diciendo que uno somos y por medio de mí llegan al Padre. Ahora nosotros oramos en el nombre de Jesús Padre y nosotros tenemos un Padre porque Jesucristo nos dio esa promesa de llegar al Padre, de tener un Padre. Dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, tú te haces Dios. Y Jesucristo es Dios. Y lo crucificaron porque él estaba hablando la verdad. Jesucristo es Dios. Fíjese pues lo que dice. Entonces estaban ellos un poco ciegos porque Isaías dice acerca de Mesías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Jesucristo es Dios. Padre eterno, Jesucristo nos llevó al Padre eterno. Y dice que el apóstol Pablo que Jesucristo es la imagen del Dios invisible.
Y dice, yo y el Padre uno solo somos. De manera que el que llega a Cristo llega al Padre. Y dice, príncipe de paz. Por eso que nosotros gozamos pues de todas estas promesas que son en Él. Sí, amén. Sí, amén. Amado amigo, tú quieres gozar de esta promesa, tienes que aceptar a Cristo. Y nosotros que ya tenemos a Cristo, pues gozamos de esta promesa. Y otra cosa que dice acá la escritura en, en Isaías, dice, y se llamará su nombre admirable, o sea, admirable. ¿Qué dice aquí Juan 7, verso 14 y 15? Juan 7. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Se maravillaban, o sea, admirable, quedaron admirados de que Jesús no había estudiado, pero ellos quedaban admirados y decían, porque éste enseña no como los fariseos, sino enseña como quien tiene autoridad, poder, porque es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice, y se llamará su nombre admirable. Quedaban admirados, maravillados de su doctrina. Amado amigo, se cumple pues todas las promesas en él, sí, amén. Por eso que el apóstol Pablo le dice a los corintios que porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más bien sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para que la gloria de Dios, para la gloria de Dios, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Aquel que quiera recibir todas estas promesas tiene que venir a Cristo. Todas las promesas son en él, sí, amén. Vamos a darle las gracias a Dios por esta palabra, todas las promesas cumplidas, todas estas bendiciones que están en la palabra de Dios son en Jesucristo. Fíjese pues que ya se ha sentado en el trono prometido, venido pues del linaje de David. Ahora nosotros gozamos de estas bendiciones, gozamos de las promesas del Señor Jesucristo. Él nos ha dado vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz. Tú estás escuchando la voz de Jesús, estás siendo llamado. Jesucristo lo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno solo somos. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos, esperando que esta palabra llegue a lo más profundo de sus corazones. Y aquellos que no tienen a Cristo puedan abrir sus ojos, Cristo pueda haberle hablado por medio de esta palabra y puedan pues recibirle y darse cuenta que se le está haciendo el llamado. El Señor Jesucristo dice en su palabra, el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles, mas el que me negare, yo también le negaré. Él también dice en su palabra, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que no te sientas muy pecador y tú no te sientas muy religioso. No hay excusa. Jesucristo te espera con los brazos abiertos. El problema del ser humano es su altivez, es su pecado. No quiere dejar su maldad y su pecado. No quiere dejar de depender de su propia concupiscencia. No quiere dejar de depender de su propio ego, de su propio yo. ¿Por qué no vienen a mí? Dice el Señor Jesucristo. Tomar la cruz y seguirme. Cada día tenemos que llevar la cruz de Cristo. Así que, amigo, Jesucristo te llama y a nosotros Jesucristo nos llama a creer en sus promesas, a creer en su palabra, a creer que estas promesas ya están cumplidas y que las vivimos cada día. Y vamos a darle las gracias a Dios por esta palabra. Padre, en el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Por tu amor y por tu misericordia, Señor, hemos recibido estas promesas, Señor.
Oh Señor, gracias porque tú utilizaste a nuestro amado hermano Pedro para así hacerle ver a la casa de Israel, aquellos que esperaban al Mesías, aquellos que esperaban, Señor, estas promesas, aquellos que esperaban a este rey que había llegado ya, que las promesas se habían cumplido, que se había sentado en el trono, que había derramado su espíritu, el cual nos da la paz. Tu apóstol Pablo le dice a los Romanos capítulo 5, verso 5, que el Espíritu Santo se ha sido derramado en nuestros corazones para que nosotros tengamos amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia rompe las cadenas, las ataduras de aquellos que no te conocen, Señor, para que ellos puedan tener tu paz, para que ellos puedan entender que también después de muerto tú les vas a seguir dando esta paz, Señor. Que si alguno perece por alguna causa, alguna enfermedad, guerra, cualquier sea vejez, cualquier bien sea pues la causa, Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ya nos ha dado una vida espiritual, una vida eterna. Y la creemos, porque no es meramente decir que creemos en Dios o que creemos en Jesús, es creerle a Él. Pero para creerle a Él hay que aceptarlo a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Gracias, Señor. Rompe las cadenas, las ataduras. Aquellos, Señor, que hemos creído en ti, alguna necesidad, algún problema, te lo ponemos en tus manos, Señor. Porque tú dices en tu palabra que tú traiste estas promesas. Todas las enfermedades, Señor, tú las llevaste en la cruz del Calvario. Porque tú cargaste nuestros dolores, nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, fue sobre ti, Señor. Así que tú, Señor mi Dios amado, en la cruz del Calvario recibiste el pago que nos merecíamos, Señor. Y tú destruiste el pecado en la cruz del Calvario, porque tú moriste y murió el pecado. Murieron todas estas maldiciones y resucitaste a una vida nueva, a una vida eterna. Y si te la aceptamos, obtenemos esta vida eterna. La hemos obtenido los que te hemos aceptado. Por eso te pedimos que también toque los corazones y las mentes de aquellos, Señor mío amado, que están duros, que están esclavos y cautivos por el pecado, Señor. Reprendemos todos estos espíritus, Señor, que lo tienen cautivo en el poderoso nombre de Jesús, para que ellos queden libres, Señor, y puedan confesar tu nombre. Porque no están cautivos por su propia voluntad, sino que Satanás y el pecado los tiene cautivos, esclavos, Señor. Pero tu palabra lo dice, a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Tu palabra lo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Señor, hazlos libres en el poderoso nombre de Jesús, Padre, para que sean tus hijos también, Señor. Señor, te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Y si alguno de ellos está enfermo, también que pueda ver tu poder, Señor, para que crean. Tu palabra dice que si no creen por la palabra, que crean por las obras, Señor. Que ellos puedan sentir tu paz, que puedan sentir tu refrigerio, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio, Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Porque la palabra de Dios es la espada que nos ha dado para que nosotros cada día militemos en este mundo y tengamos esta arma, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Porque este es un reino poderoso, porque dice que las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar toda fortaleza y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así pues que este pueblo no perecerá. Dice que nosotros somos las ovejas de Jesús y no pereceremos jamás. Siempre estaremos con Él. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Dios les bendiga, mis amados.